Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Si estás pensando en cómo dejar esos miedos de lado que te están impidiendo hoy lograr un objetivo o mantener una relación, ya sea de pareja o con tu familia, con tus amigos, si el miedo está siendo una piedra en tu zapato en tu vida, acá tenemos la solución para brindártela. Te vamos a explicar qué es el miedo específicamente y te voy a dar 6 tips de cómo superarlos. Lo primero que vamos a hablar es qué es el miedo específicamente. Busqué dos significados de diccionario para poder decírtelo acá me lo anoté en un machete. Acá dice que el miedo es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Eso es por un lado. Y por otro lado, el miedo es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro, ya sea real o imaginario. Y a ver, ¿qué es lo que quiero decir acá? Me suena mucho esto de lo que es real o imaginario, es decir, un miedo es solamente real cuando existe en tu cabeza. ¿A qué voy con esto? Si vos estás pensando constantemente y teniendo miedo a lo que va a pasar por el futuro o por una experiencia que hayas tenido en el pasado, te quiero decir que tu mente se va a ocupar todo el tiempo de eso y lo único que va a hacer el universo es traerte representaciones para darte a entender que tenés razón. ¿Y cómo soy más específico con esto? Vos vamos a poner un ejemplo, ¿no? Querés empezar un emprendimiento, un negocio, y vos tenés miedo a que eso salga mal. Primero y principal, el miedo está en tu mente. No sabes si va a salir mal o bien. ¿Por qué? Simplemente porque no lo experimentaste. Quizás te estás basando o desde una experiencia pasada de algún emprendimiento totalmente distinto en otro contexto y vos con otra cabeza que salió mal. Eso no significa que el próximo que vayas a hacer te vaya a salir mal. Lo mismo pasa con una experiencia de una persona. No, esta persona hizo tal negocio y le fue mal, entonces a mí también me va a ir mal. No, acá la idea es que vos experimentes cada uno de tus caminos para poder conocerte. De hecho, para mí de eso se trata el miedo. Es conocernos a nosotros mismos y saber a qué le tenemos miedo. Poder detectar eso. Que ahora te voy a explicar con una serie de pasos cómo vas a poder hacer para superar ese miedo y aprender a ser una persona valiente para lograr todos tus objetivos o metas que tengas día a día. Cuando hablamos que el miedo impulsa una desconfianza hacia eso que vamos a lograr o hacia eso donde queremos llegar, ¿en qué nos estamos enfocando en la desconfianza? Nos estamos enfocando en lo desconocido. Y acá entra mucho en juego la zona de confort. ¿Sí? Cuando vos no tenés miedo, ¿y cómo lo veo yo el miedo hoy? Lo veo como un aliado. Te explico por qué. Cuando tengo miedo es una señal de que eso me está importando mucho. Si yo tengo miedo por algo es porque siento que lo merezco. Volvamos al ejemplo del emprendimiento. Cuando vos tenés miedo de emprender en algo, es porque realmente ves mucho potencial en eso y te da miedo perderlo. A pesar de que todavía no lo iniciaste, o quizás te da miedo perder ese capital de inversión que sí vas a poner para iniciar ese negocio, te quiero decir una cosa, empezalo, experimentá, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Normalmente cuando iniciamos un negocio, y te lo digo de mi experiencia, nos estamos enfocando en las falencias que tenemos. ¿Sí? Está perfecto enfocarte en las falencias. Para eso también podés pedir ayuda tranquilamente. Podés rodearte de gente que ya haya hecho ese negocio. ¿Sí? Y con eso, ¿qué vas a poder hacer? Saber su experiencia. Saber su experiencia de qué le funcionó y qué no le funcionó para vos también poder implementarlo y hasta quizás saltearte pasos de las cosas que a esa persona no le funcionaron para no cometer los mismos errores. Ahora, al hablar de esto como sentimiento de desconfianza, está claro que el miedo es imaginario. El miedo es una decisión, es algo que nosotros mismos decidimos, ya que algo nos resuena muy acá. A mí, por ejemplo, en el miedo me suena acá, en el pecho. Cuando yo tengo miedo a algo, en el pecho se me representa. Siento como una sensación rara, una sensación de vacío, de incomodidad, de escalofríos y todo. De hecho, está comprobado científicamente que el miedo es una sensación de una emoción que no sabemos qué. Y ahora te quiero dar 5 pasos para que puedas, perdón, 6 pasos para que puedas superar ese miedo. Si el paso número 1, determina qué tipo de miedo tenés. ¿Y a qué voy con esto de miedo? El tipo de miedo interno y externo, es decir, el miedo en dónde se nos genera a nosotros, es decir, como yo te dije que a mí se me genera en el pecho, ¿qué sensación en el cuerpo se te da a vos por miedo? Vamos a poner un ejemplo. Estás en una plaza con un grupo de amigos y entre ustedes mismos se proponen un reto, de que es cantar en la plaza para un público que está caminando por ahí. Y vamos a poner este ejemplo muy mínimo, ¿sí? Vos y tus amigos van a sacar un papelito y el que le toque va a cantar. Vas a ver que antes de que salga ese papelito vos ya vas a tener en la cabeza
una representación de ese momento que te estás imaginando y estás imaginando las cosas que pueden llegar a salir mal, como que la gente se ría de vos, como pasar el ridículo. Bien, eso es el miedo, es todo mental. Ahora, todavía no cantaste y quizás tampoco te toca cantar. Sin embargo, la representación mental que nos hacemos es mucho más fuerte que la experiencia en sí. Por eso mismo te digo, anímate y experimenta el miedo de cerca, atravesalo, ¿sí? Paso número 2: entender que en lo que pensamos se expande. Es decir, una vez que detectaste el miedo, interno y externo, a qué le tenés miedo y qué sensación te da, te queda el paso número 2, que es entender que en todo lo que vos pensás se expande. ¿A qué voy con esto? Si vos pensás en miedo, probablemente estés pensando en un fracaso o en algo que va a salir mal. Entonces, probablemente salga mal. Te voy a poner un ejemplo. A mí muchas veces me pasó, por ejemplo, antes, cuando salía a bailar y todo eso, que no digo que esté ni bien ni mal, ¿qué es lo que hacía yo? Yo trataba siempre de hacer reír a todos, trataba siempre de ser el divertido de la fiesta y todo. Quizás yo no era tan así, o quizás en una parte sí. Pero ¿qué pasa? Yo lo estaba haciendo para no quedarme solo. ¿Cuál era mi pensamiento? No quedarme solo. Me daba miedo la soledad. Sin embargo, al fingir una persona que quizás yo no era, terminaba quedando solo igual. Porque yo me sentía solo conmigo mismo, porque no sentía que era auténtico. Bien, por eso mismo, esto también ayuda a desarrollar mucho el ser auténtico. ¿Y a qué voy con esto? Cuando vos tenés un miedo, que ya sabes en qué parte de tu cuerpo está y a qué le tenés miedo externo, ahí podés ponerte a pensar, si sigo pensando en esto, se va a repetir. Exacto. Ahora, ¿qué es lo que te recomiendo? Que trates de pensar un poco más en positivo. ¿Sí? Que no te fijes mucho en las carencias, sino que también te fijes en las cosas buenas que vos tenés. Es decir, si vos le tenés miedo al emprendimiento, vamos a poner este ejemplo, pensá en qué sí sos bueno para ese emprendimiento, para qué lo elegiste. ¿Qué es un emprendimiento de redes, por ejemplo? Como estoy haciendo yo en un canal de YouTube. Yo tenía miedo de hacer este video, porque es el primero. Sin embargo, supe de que yo quería hacerlo porque tenía un para qué, que es que vos ahora me estés escuchando, ¿me entendés? Y ese para qué es más grande que muchas otras cosas que te voy a explicar más adelante, ¿sí? Pero esa es la intención. La intención es que dejes de pensar en el miedo como un obstáculo y realmente empieces a notarlo como un aliado, porque el miedo te está avisando algo, ¿sí? Y si vos te das cuenta que tenés miedo y tenés malos pensamientos, cambialos automáticamente. Ahora, ¿cómo haces para cambiar el miedo de esta manera que te estoy contando? Y ahí te voy a contar el paso número 3. El paso número 3 se trata en detectar que el miedo que vos tenés tiene un beneficio que te da y también tiene una consecuencia, es decir, algo que te saca. Vamos a poner este ejemplo. A mí me daba miedo hacer este canal de YouTube, vuelvo a decir lo mismo, ¿sí? Ahora, ¿cuál era el beneficio que yo tenía? Quedarme en la zona de confort, no exponerme a que vos me estés viendo en este momento, ¿sí? El beneficio era estar cómodo, seguir estando cómodo, quizás con mi trabajo convencional o haciendo esto que me gusta, ¿sí? Pero no por redes, que tiene más alcance. Quizás no me exponía y no tenía mi cara en internet dando vueltas. Ese son los beneficios que yo tenía de no hacer esto. Ahora, ¿cuáles eran las consecuencias de no hacer esto? La primera consecuencia es que quizás vos no me estés viendo en este momento y quizás lo que yo te estoy diciendo lo estás tomando como cierto, lo estás creyendo o lo estás haciendo propio y decís, esto me está sirviendo. También podía tener la consecuencia de que esto no llega a más gente, no solo a vos, sino a otras personas, que es mi propósito, transmitir este mensaje de animarse al mundo, ¿sí? A través del lenguaje y a través de la comunicación. Eso no iba a pasar. ¿Y cuál era el precio más grande que estaba pagando de no poder cumplir mis sueños, de dedicarme a esto que es a lo que a mí me gusta? Entonces, cuando vos entendés que el miedo tiene su parte buena, ¿sí? Así como todos los sentimientos tienen su parte buena y su parte mala. Ahora, ¿qué pasa? Si yo tengo miedo, ¿cuáles son las partes buenas? Bueno, el rechazo, el miedo a la risa, el miedo a la vergüenza. ¿Qué es lo que estoy perdiendo y el precio que estoy pagando? No cumplir mis sueños. Ahora, ¿cómo empezás a formular esto de manera positiva? Cambiemos el miedo por lo que es valentía, ¿sí? Soy miedoso, listo. Empezá a decirte que sos valiente. ¿Y cómo vas a hacerlo? Siendo consciente de que si sos valiente, ¿cuál es la consecuencia que vas a tener que afrontar? Y obviamente la consecuencia va a ser que la gente se ría, que la gente te juzgue, quizás que no te entiendan. Pero ¿cuál va a ser ese va a ser el precio a pagar y la consecuencia? Pero ¿cuál va a ser la recompensa de todo esto? Poder cumplir los sueños, ser auténtico y hacer lo que a vos te gusta. Por eso y para eso mismo es súper necesario aliarte con el miedo, entender estos 3 puntos y empezar a pensar en positivo para ir por eso y para eso que querés. El punto número 4 es detectar de dónde sale ese miedo.
Ese miedo normalmente lo tenemos por una experiencia, ya sea ajena o propia. Es decir, vamos con el emprendimiento. Yo me di cuenta con el emprendimiento y justo con otros miedos, cuando empecé a fusionar, ¿qué es lo que yo tenía miedo? Le tenía miedo al fracaso y también miedo al éxito. Miedo a que salga mal, miedo a que, como te digo, se rían de mí, miedo a darme cuenta de que no soy o que no puedo transmitir lo que yo realmente quiero. Y eso es solo una limitación mental que tenemos. Cuando detectamos de dónde sale el miedo y nos damos cuenta que quizás conocemos gente que tiene malos tratos con el dinero, es decir, que habla mal del dinero, que tiene pensamientos como que el dinero, esto es hablando de emprendimiento, si es que tenés pensado tener dinero, ¿no? Capaz vos lo podés usar para otro ámbito de tu vida esto, no hace falta específicamente con el emprendimiento, yo simplemente te pongo ese ejemplo porque son los miedos que yo pasé cuando emprendí, ¿sí? Así que quiero que te quedes con eso. Solo estoy contando mi experiencia para que pueda servirte a vos también y poder ponerte un ejemplo. ¿Qué es lo que pasó en mí? Me di cuenta de que mi miedo real al emprendimiento era, como te dije ya anteriormente, el fracaso y el éxito. Miedo a fracasar y miedo al éxito, a decir, si yo llego a esto que estoy logrando, ¿podré sostenerlo? ¿Podré seguir? Y claramente sí, porque como te digo, está todo en la mente y está todo, depende del estilo de vida que vos quieras tener. En mi caso, ¿no? El estilo de vida que yo quiera tener, de hacer lo que a mí me gusta, de llegar a la mayor cantidad de personas a través de este canal, ¿sí? Mi idea no es ser ni famoso ni youtuber, sino es un simple canal que a mí me abre puertas con mi negocio para que vos puedas escucharme, ¿sí? ¿Y eso qué me hace a mí? Darte en contribución una herramienta. ¿Para qué? Como te dije en un principio, para que me escuches hablar de mí, de todos estos miedos que pasé durante 8 años que estoy emprendiendo. Y sinceramente te podés ahorrar 8 años de miedos, básicamente. Pero eso es lo bueno, detectar de dónde salió el miedo. Normalmente el miedo viene de una mala experiencia del pasado. Vamos a poner un ejemplo. Le tenés miedo a las alturas. ¿Qué le tenés miedo, a las alturas o a caerte? No, a caerme, Agustín. Sí, claro, me imagino. ¿Recordás cuántas veces tu mamá de chiquito te ha dicho arriba de un árbol, salí de ahí que te vas a caer? O arriba de una reja, o arriba de donde sea. Siempre, normalmente, y casi siempre esos miedos vienen de nuestros padres. Si vos te pones a hacer imágenes mentales de tu pasado, te vas a dar cuenta que cuando tu mamá o tu papá te decía eso, que te bajes de ahí, normalmente nosotros nos hacíamos películas de que mirá si nos caíamos, que nos decíamos que nos íbamos a lastimar, a romper la cabeza y todo. Todo eso se crea en nuestra mente y está como cierto. De hecho, había un filósofo, Descartes, que decía que vos no podés distinguir entre lo real y lo imaginario, que cuando dormís y cuando estás despierto, y cuando vos, bueno, dormís, estás soñando, tenés las mismas sensaciones en el cuerpo, y esto está comprobado científicamente, de que tenés las mismas sensaciones en el cuerpo de que si estuviste despierto y haciendo eso. Por eso mismo es muy importante cuidar nuestros pensamientos y como te expliqué anteriormente, detectar el miedo, cuáles son los pros y las contras de ese miedo y ahora saber bien todo esto que te estoy contando para poder generar eso que tanto querés. ¿Sí? Y ya no pensando tanto en el miedo, sino pensando en el más allá. Y haber detectado y descubierto de dónde viene ese miedo que tenés. Es muy importante para poder romper ese patrón. Número 5. Una vez que tenés todo esto claro, el número 5 es simplemente animarte y ser valiente. Ya creaste la valentía en tu cabeza, ya detectaste dónde viene el miedo, ya sabés los pros y las contras. Y sabiendo todo esto, ¿no te animás a ir por lo que querés? En este caso tenés que ser valiente porque la acción cura el miedo. No sé si te gusta el fútbol, pero habrás escuchado alguna vez en el fútbol o en algún deporte, quizás un músico, que normalmente cuando entra en el escenario o entra en el estadio de fútbol, tienen miedo. Están con ese miedo. ¿Qué pasa? Después los que están en el banco de suplente terminan diciendo, no, de adentro se vive de otra manera dentro de la cancha, afuera lo sufrimos más. Y claro, porque una vez que vos estás en acción, el miedo desaparece. Porque vos al estar en acción, capaz tenés miedo, pero ese miedo se transforma en adrenalina. Y esa adrenalina, esa felicidad que tenés por estar animándote a ese miedo, a lo que te lleva, es a que vos solamente en ese momento estés pensando en el resultado, es decir, en la meta. Vos el miedo lo estás atravesando a través de la acción. La acción cura el miedo y esto es importantísimo. Es súper importante. Ese miedo va a seguir ahí hasta que vos mismo no pongas en tu cabeza que eso va a salir bien. Y una vez que vos sepas que eso va a salir bien, salgas y lo experimentes. Si la experiencia es buena, te aseguro que el miedo se curó. Si la experiencia es mala, sabes que tenés un montón de formas más para seguir. No tenés que dejar que una mala experiencia determine lo que sos. De hecho, se dice que el éxito depende de fracasar muchas veces y nunca rendirse. Fracasar, el miedo al fracaso, yo entendí que fracasar es dejar de ir por lo que querés.
Por eso mismo, si vos no querés fracasar y tenés ese miedo, yo te lo digo, estuve en el mismo lugar que vos. Por eso te doy este consejo, animate, hacé lo que realmente te gusta, que la acción cura el miedo, te lo digo de verdad. Y te invito a que lo hagas. Y si lo haces, me encantaría que me lo digas, porque me encantaría saber que puedo ayudarte en algo. Y ahora, con todo esto que te conté, te voy a poner el último punto, que es el número 6. ¿Qué querés tener, razón o resultado? ¿Y a qué voy con esto? Vos capaz que querés emprender. Te formulo la pregunta. ¿Qué querés tener, razón o emprender? Capaz que querés tener una mejor relación con tu familia, con tu pareja, con quien sea. ¿Qué es lo que querés? ¿Tener razón o tener mejor relación con las personas? ¿Y a qué voy con esto? Cuando nosotros nos aferramos al miedo, elegimos tener razón a todas esas experiencias malas que vivimos o que nos contamos o que nos imaginamos. Todo depende de los patrones que venimos repitiendo de la sociedad, de la cultura, de la religión y de todas las creencias que tengas. Quiero contarte una cosa. Normalmente se dice que vos, cuando tenés un resultado, es por las acciones que llevas. Ahora, si vos cambiás las acciones, los resultados probablemente sean los mismos. ¿Por qué? Hay algo abajo de las acciones que se llaman creencias. Esas son las que verdaderamente nos van a cambiar. Porque las creencias lo que te abren es un portal de posibilidades de que vos te das cuenta de que podés más. De que podés más. Todo ser humano, todos y absolutamente todos en la Tierra tenemos los recursos necesarios y disponibles para realmente lograr lo que querramos. Y bueno, en este canal vamos a hablar mucho sobre estos temas, sobre el miedo, vamos a hablar mucho sobre creencias, sobre PNL, sobre coaching. Te invito a que si estos temas te interesan, todo lo que son emociones, le des un like al video y te suscribas al canal. Así que para terminar, lo que te quiero decir, a vos que me estás escuchando en este momento y te quedaste hasta el final, animate, animate. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que triunfes? Eso es lo peor que puede pasar. Y haceme caso. El miedo es una señal. El miedo es una alarma. Porque si algo te da miedo, es porque realmente tenés que ir por ahí.